Es que, bueno, ok, claro. Job vivía si no recuerdo mal, lo dice en el libro de Job, vivía en una zona, déjeme un segundo. Claro, es que a veces me hacen preguntas y tengo que ir a la Biblia, lógicamente, ¿no? Job vivía en la tierra de Uz, si no recuerdo mal. ¿Eh? Ok, hubo en la tierra de Uz, ¿esto dónde es Uz? Esto es Kuwait. Y el jardín del Edén no estaba en Kuwait. Entonces, esta historia de este personaje, aunque fue no antes de Adán y Eva, lógicamente, no fue antes de Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros. Pero Job fue mucho antes que Moisés y antes que Abraham y antes que toda esa gente. Pero él no vivía en esa parte del mundo donde Dios va a comenzar a tratar con el hombre, sino que vivía en una zona lejana y distante como era la tierra de Uz, que es hoy en día lo que sería Kuwait. Como por ejemplo Abraham vino de Irak. Abraham vino de Irak, él no era judío, lo llamaban el hebreo. Pero ¿cómo lo llamaban el hebreo si él no era judío? Si el hebreo es el idioma que hablan los hebreos, porque Ibrit, que se traduce por hebreo, significa el que viene detrás del río. Ibrit, estaban los dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, y en medio estaba Mesopotamia, que es tierra entre aguas. Y entonces el que cruzaba el río, que fue Abraham que cruzó el río para poder venir a Canaán, se le llamaba el Ibrit, el hebreo. Después de ahí viene el idioma hebreo. Pero en principio hebreo era el que cruzaba el río. Bueno, son tantas cosas, no sé si se van a acordar de todo, ¿no? Pero bueno, dígame. Espera, que estamos... ¿Ves cómo van surgiendo preguntas? Y es bonito porque oyendo preguntas se aprende. Esto es una especie de pastor online en directo. Pero si yo te escucho decir eso, que Abraham era de ¿De Irán, Irak? entonces los judíos tienen sangre iraní. Hombre, es que en el Antiguo Testamento dice, tu padre fue, hay un versículo que el otro día lo leía, creo que era en Jeremías, tu padre fue amorreo o sirio. Es decir, claro, vamos a Es que ver. ellos son hermanos, no de la fe, pero en sangre. ¿Cómo? Son hermanos de sangre, Mira, de vamos. descendencia. Abraham no era judío porque Israel todavía no existía. Exacto. No existía ese pueblo. Abraham, si supongamos que era de Ur de los Caldeos, que sería el equivalente a Irak hoy en día, él se casa con una mujer de allí y cuando él viene a Canaán, bueno, ellos no pueden tener hijos, tú sabes que ya era estéril, ¿verdad? Hasta que tiene un hijo, se llamó Isaac, que ya nació allí, nació en lo que sería Canaán, todavía no se menciona Israel. La primera vez que sale el nombre Israel en la Biblia es en la tercera generación, es con Jacob. Primero fue Abraham, después fue Isaac y después fue Jacob, al que le cambió el Señor el nombre por Israel. Por lo tanto, mira, todos esos pueblos están emparentados. Pero las costumbres también Uy, son sí, iraníes. no es que sean costumbres iraníes, son costumbres de Oriente Medio. Por ejemplo, todos comen hummus y se pelean. No, saben lo que es el hummus, ¿no? La pasta de garbanzo. Pero eso lo comen los árabes, lo comen los judíos, lo comen los yemenitas, lo comen son culturas muy parecidas. La música, por ejemplo, dentro del judaísmo hay tres grandes líneas. La principal son los sefardíes. Hay judíos que son sefardíes. Sefarad es España. Saben que España está mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, dice cuando vaya a España, y pone así España. Pero en el Antiguo Testamento se menciona el nombre antiguo, el nombre bíblico de España, que es Sefarad. Dice que los cautivos de Sefarad poblarán las ciudades del Negev, ¿vale? Y lo menciona en el libro de Abdías. Entonces, los judíos que nacían en España, ¿verdad? Se llaman los judíos sefardíes, son los de origen español y portugués, que son mayoritarios. Luego los que nacían y se criaban en Europa del Este son los askenazíes, que son los polacos, los ucranianos, los rusos, todos esos países. Y luego están los Mizraim, no, Miriam, Elena, pregúntale a Miriam un momentito. Los Mizraim, no, bueno, están los de países árabes. Son las tres grandes ramas. Kenazíes, Europa del Este, sefardíes, España y Portugal, y luego están los que vienen de países como por ejemplo Arabia Saudita y esos países de tipo árabe, ¿no? Entonces las costumbres son muy parecidas. Ahora, por ejemplo, en el acento, ¿un argentino entiende a un español cuando habla? ¿Cómo que no? Lo que no entendemos somos nosotros a ellos, ¿no? Pero, ¿no? ¿No? Pero hablamos diferente, ¿verdad? Hablamos diferente. O un ecuatoriano, un boliviano, un chileno,
hablamos español, pero luego hay un montón de palabras, un montón de expresiones, el folclore, las costumbres, la gastronomía, tantas cosas que son diferentes, pero nos entendemos. Dentro del mundo del judaísmo hay diferentes costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves a un judío vestido, tú sabes, si entiendes, ¿no? Tú sabes si este es sefaradí o si este es askenazí. Lo conoces al momento, incluso por la forma como oran. Por ejemplo, los judíos askenazíes, el hebreo solamente lo utilizan para los rezos, para cuando van a la sinagoga o leen la Biblia. Ellos hablan el yidis. El yidis es una mezcla de alemán y hebreo. Es como una especie de idioma inventado por ellos. Y ellos lo hablan, pero los sefaradíes no hablan ese idioma. Sin embargo, yo he conocido en Israel judíos procedentes de los españoles de hace 500 años que hablan el idioma de Cervantes. Hablan el castellano antiguo. Yo tengo una Biblia que fue la primera que se hizo en el siglo XVI, que es la famosa Biblia del Oso, la primera vez que se tradujo la Biblia, que por cierto no dice la tierra estaba desordenada y vacía, no dice eso. Dice la tierra estaba desadornada. Ay, pues es verdad, no había nada, no había sol, no había luna, no había nada. Estaba desadornada y vacía. Y tú la puedes leer. Pero hombre, ¿quién habla hoy en día así? Por ejemplo, nuestro idioma, el idioma que hablamos todos, español, la H ha perdido su sonido. La H es simplemente cuestión ortográfica. Podemos decir la palabra hermano o escribir la palabra hermano con H o sin H. Pero se pronuncia igual. Pero es que la H era la F en el castellano antiguo, que es la que mantienen, por ejemplo, los gallegos, que hablan con la F para hacer referencia a la H. Dice que es una letra muda. Entonces, ¿para qué se inventó la H si es muda? Si no sirve para nada, ¿para qué la tenemos? Es como aquel niño que dice, papá, tengo que hacer una redacción para el colegio y no sé cómo se escribe la palabra viaje. ¿Cómo se escribe, papá? ¿Con B corta, B larga? ¿Cómo es la cosa? Y el padre, que era más bruto, le dice, bueno, hijo, depende. Papá, ¿cómo que depende? Bueno, hijo, depende si el viaje es largo o el viaje es corto. Si usted va a un viaje corto, póngalo con la B corta. Y si usted va a un viaje largo, ponga la B larga. Bueno, papá, está bien. Y el niño vuelve otra vez y dice, papá, otra pregunta. Y otra pregunta más, ¿qué pasa ahora? Papá, ¿y si el viaje es de ida y vuelta? Y se la pone con la W, con la W. Las costumbres varían, pero sin embargo se parecen mucho entre ellos. ¿Sí? Muy bien, hermanos, espero que hayan podido aprender algo. Lo más importante de todo es velar y orar para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche. Que no diga, ay, yo no sabía. Bueno, la ignorancia no le va a salvar. Me acuerdo una vez que un policía me puso una multa y le dije, ay, yo no sabía que no se podía estacionar acá. Y me dice, pues ahora lo sabe. Dice que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Es que yo no sabía que no se podía ir a tanta velocidad. Ah, mijo, pues eso no es problema mío. Lo hubiera aprendido. Entonces, es que yo no sabía que el Señor viene pronto. Yo no sabía que teníamos que prepararnos. Ah, bueno, pero mire, aquí está. La misma Biblia que usted tiene es la misma que yo tengo. Las mismas letras, los mismos capítulos, los mismos libros, todo. Simplemente cuestión de estar informado y de prepararse y darnos cuenta de que ya no hay tiempo que perder. Además, algunos de los que estamos aquí, no todos, pero algunos de los que estamos aquí, ya nos queda menos vida de la que hemos vivido. ¿Sí o no? Hay algunos que todavía les queda más vida, ¿no?, de la que han vivido. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no creo que vaya a vivir 63 años más. Sinceramente. Ni me queden 40 años más de ministerio. Entonces, lo que hay que hacer es, como dice la Biblia, aprovechar el tiempo. Ser selectivos y decir, yo no voy a dedicar el tiempo en eso porque ya ni tengo tiempo ni ganas. Yo sé que a veces hay una etapa en la vida que uno lo quiere probar y esto y aquello, pero hay momentos en los que ahora, como creyente, uno tiene que decir, eso no conviene. Eso no edifica, eso no nos sirve para nada. Estamos perdiendo un dinero que lo podríamos invertir en otra cosa y los tiempos se acortan y el Señor... Porque mire, seamos sinceros, lo que hemos leído y predicado durante años en algún momento tenía que cumplirse. Hemos leído la gran tribulación, el anticristo, el Armagedón. Bueno, hermanos, leemos, pero ¿esto cuándo se cumple? Yo me acuerdo que una vez me encontré a un grupo de hermanos en el Muro de los Lamentos, allí en Jerusalén. Estaban allí con unas guitarritas cantando y tal, un grupo de... eran de Puerto Rico y tal, y estaban orando y reprendiendo al diablo para que no viniera el Armagedón, para que no viniera el anticristo, reprendiendo al diablo para que no viniera, y yo decía, Dios mío, pero si lo que tiene que hacer es que venga ya todo y se rompa todo y nos vamos con el Señor. Pero ellos pensaban que orando
no se iba a cumplir la palabra. Y la palabra se va a cumplir. Tarde o temprano la maldad se va a multiplicar. Y tarde o temprano el anticristo vendrá y el falso profeta y lo que hemos leído durante siglos o durante años, pues se va a cumplir. Y si nos ha tocado a nosotros, pues el Señor nos dará la gracia para poder soportar la hora de la prueba, como nuestros hermanos de otras épocas de la historia. Imagínense haber nacido o haber vivido en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Imagínense ustedes que viven aquí en Europa, en Bélgica, Holanda, y que llegan las tropas de los nazis. No, ¿y ahora qué hacemos? Pero es que hubieron hermanos que murieron en la época de los nazis aquí en Europa, y pastores. Yo tengo libros de pastores que los torturaron y los mataron en los campos de concentración por ser cristianos evangélicos, por no apoyar. Porque los que apoyaban al régimen se salvaban, pero los que hablaban en contra de aquellas matanzas, pues los mataban. Pero gracias a Dios que no vivimos en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y menos mal que no nacimos en el siglo I, porque si no llegaba Nerón y nos crucificaba y nos quemaban a todos. Pero es que resulta que nos está tocando vivir en una época en la que puede ser que otra vez se metan con nosotros y otra vez nos persigan. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para poder dar un buen ejemplo y un buen testimonio y mantener la fe hasta el final. Y como dijo Pablo, he acabado la buena carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Eso fue lo que yo pregunté cuando estaba en la escuela bíblica. ¿Por qué no me enseñaron que hay A, B y C? ¿Por qué solamente me cuentan lo que a ustedes les conviene y no me cuentan todo? Bueno, ustedes saben que una de las formas de que el pueblo se mantenga en la ignorancia es cortarle la información. Lo hacen los políticos, lo hacen muchas personas, y hay muchas personas que dicen, no oiga ese pastor, no lo oiga, no lo vea. No lea ese libro, no lea ese libro. Eso es lo que hacían los católicos hace siglos en España. No lean, porque los que entendemos somos nosotros, ustedes son ignorantes, ustedes no saben nada, ¿no? No dejes que nunca nadie te corte la información. Usted tiene que ser un preguntón, una persona analista, una persona que quiera conocer y profundizar en las verdades bíblicas. Así es que no deje que nadie hipoteque y controle su vida y le robe su libertad, que a Cristo le costó la vida. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hermanita, acércate ahí con el micrófono y prestamos atención a la pregunta de la hermana. Pastor, bueno, no sé si aquí el Apocalipsis está en orden cronológico, porque cuando habla de la multitud de ropas blancas se habla de los que son salvados en la gran tribulación, ¿verdad? Pero las trompetas están a partir del capítulo 8 hasta el 11. La séptima trompeta recién está en el capítulo 11. O sea, cuando habla de estos, de la multitud de ropas blancas, nosotros, digamos, la iglesia va a ver todavía esto de la matanza que va a haber, porque los lavados de las ropas blancas son que los matan, no les cortan la cabeza y todo. Los mártires. Entonces, sí, los mártires. Entonces, nosotros, la iglesia, también vamos a ser parte de esa época. Ok, mire, el tema del Apocalipsis es bastante curioso, porque esa visión que el apóstol Juan está teniendo sobre esa multitud incontable de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, no existía, como dije anteriormente, en la época del apóstol Juan. Es simplemente un adelanto, un anticipo de lo que va a ocurrir con multitudes de personas que cuando empiece la gran tribulación, la primera parte, van a tener la opción de convertirse y de salvarse. Es decir, yo te voy a dar un anticipo de la cantidad de gente que se va a convertir por influencia de los 144.000 testigos, de los 2 testigos que predican en la ciudad de Jerusalén, multitudes incontables. Pero esto, guárdatelo ahí porque aún no ha empezado. Ahora vamos al paso 1, al paso 2, al 3, al 4 y al 5, y ahí es donde empieza la historia. Es como cuando vamos a ver una película en Netflix. Usted elige la película y pone abajo, ver tráiler. ¿Lo han visto? Y entonces yo muchas veces veo el tráiler. Si no me gusta el tráiler, ya no veo la película. Pongo el tráiler y salen unas escenas y tal, que el chico, la chica, que el coche se cae, que no sé qué, que no sé cuánto, y dice, uy, está bonita la película. Ahora vamos a ver la película. El tráiler no es la película. La visión de Juan de la multitud es el tráiler, pero la película aún no ha empezado. ¿Me entendió? Pues me acabo de inventar la respuesta ahora mismo, hermana. Pero me salió bien, ¿eh? Me salió bien. Gracias, Señor. Qué bueno eso del tráiler, ¿eh? Me quedé hasta sorprendido yo mismo, de verdad te lo digo, ¿eh? En serio me quedé sorprendido. Dígame, hermano. Perdón, ahí atrás. Hola, buenas tardes con todos. Hola, hermano. Buenas tardes, buenos días. Sí. De lo que va es de que
yo no soy cristiano, Ajá. ¿vale? Pero me gusta muchísimo aprender. Sí. Y en lo que va es de que usted habla y dice, por ejemplo, que ellos nos van a quitar el dinero, ellos nos van a quitar todas nuestras cosas. Y yo estoy con usted. Yo, bueno, me informo y es verdad, han comenzado ya quitando el dinero a todos nosotros, ya ahora es del dinero digital, vamos al euro digital y todo eso. Y la pregunta que yo me hago es que me he hecho yo mismo, es cómo voy yo mismo a protegerme. He Ok. pensado plantar yo mismo, Mm, coger el agua yo mismo y todo eso. sí. Y al final en mi cabeza viene que la iglesia, por ejemplo, ¿cómo se va a proteger? Ok. A lo mejor sea inteligente hacer trueque entre la iglesia, entre las iglesias, claro. Ok, muy buena e interesante tu pregunta. Mire, cuando uno va al libro del Apocalipsis, uno encuentra que cuando el anticristo ya está fuerte, porque claro, al principio es como ir ganándote la confianza de los árabes, de los judíos, de los cristianos, ¿verdad? Estos que quieren el templo, dale en el templo. Estos que quieren, no sé qué, dale, no sé qué. Cuando ya el anticristo lleve 3 años y medio en su posición, en su poltrona, ¿no? Es cuando él dice, ok, ahora que los tengo aquí en el bolsillo y los tengo a todos controladitos, ahora vamos a hacer algo. Vamos a marcarlos a todos y que nadie pueda comprar ni vender. Y dice que marca a grandes, pequeños, ricos, pobres, esclavos, libres, hasta los niños. Pero eso es en la segunda parte de la gran tribulación. Es decir, ya han pasado los 7 sellos, las 7 trompetas y ahora es cuando empiezan las copas de la ira. Recuerden que dije que en la 7ª trompeta nosotros nos vamos. Por lo tanto, los que van a entrar en ese periodo terrible de control mundial de la economía, porque incluso alguien ha dicho que ese pequeño microchip que ya lo han inventado, está alimentado, porque claro, uno dice, bueno, pero me meten esto, pero ¿esto cómo se alimenta? Algunos han dicho que tiene una pequeña batería, una pequeña pila de litio, de tal manera que si alguien dice, uy, me voy a quitar esto, al abrirlo te envenenas la sangre y te mueres al momento. Pero por otra parte, emite una pequeña señal localizada por satélite, de tal manera que saben en todo momento dónde tú estás. Como por ejemplo, ahora pueden saber dónde estamos simplemente si hemos encendido nuestros teléfonos. El otro día se produjo algo increíble que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, cuando el grupo terrorista Hezbollah se dio cuenta de que Israel estaba controlando. Cuando ustedes van a Israel van a ver en muchos lugares los Zeppelin, esos globos gigantes, son para controlar las comunicaciones de la gente. Entonces Hezbollah dijo, nos están controlando porque el teléfono emite y recibe. El beeper solamente recibe. Pero el beeper es una tecnología de los años 80 o 90 como mucho, ¿no? De hecho tuvimos una, ¿no? ¿Verdad? Más o menos así. Entonces los de Hezbollah dijeron, bueno, si solamente recibimos señal, es la mejor manera de comunicarnos entre nosotros. Vamos a comunicarnos por el beeper. Israel así, en cuestión de poco tiempo, creó una empresa ficticia cuya sede estaba en Taiwán, que vendía todavía beeper. Ya, hoy en día no vende nadie, pero ellos crearon una empresa ficticia en Taiwán. Esta gente dijo, bueno, vamos a comprarla a los taiwaneses. Pero mientras tanto, dentro le habían metido una carga explosiva y después los israelíes ponían la batería a 190 grados de temperatura, pum, explotaba y muchos perdieron piernas, brazos, cabezas, ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese control de la humanidad en cuanto al aspecto económico va a ser en la segunda parte de la gran tribulación. Como cristianos, como creyentes, por la información que nos da la palabra de Dios, nosotros ya no vamos a estar en esa etapa. Ahora, si usted no es cristiano, mi consejo es que se convierta lo antes posible, porque por mucha agua que usted guarde, yo estoy guardando mucha agua y mucha comida, le digo de paso, pero es que yo estoy en esta parte, no voy a estar en la otra, porque por mucha agua y por mucha leche en polvo y por mucho dulce de leche que usted almacene, no le va a servir de nada. Porque primero, para comprar todo eso, o lo ha tenido que comprar antes, pero ¿sabe lo que pasa? Es que el mundo espiritual se va a revolucionar de tal manera que la gente que se quede en la segunda parte de la gran tribulación están totalmente desprotegidos. ¿Cómo nos vamos a proteger los cristianos? Primeramente, dice, nuestra fe ha vencido al mundo. Por otra parte, lógicamente también tenemos que tomar medidas preventivas. Lo que está bien claro es que no vamos a ser el idiota, ¿no? También tenemos que ser prudentes, ¿no? Pero es que en la segunda parte de la gran tribulación no hay ninguna posibilidad de salvarse. Estás totalmente como un barco sin timón. No tienes protección.
Y es cuando el anticristo dice, bueno, ahora que no están los cristianos, porque los cristianos hay dos cosas con las que se nos compara, y son muy interesantes tenerlas en cuenta, con la luz y con la sal. La luz, bueno, pues sin luz no se puede vivir. El proceso de fotosíntesis no se podía producir si no hay luz. Pero sin sal, en aquellos tiempos tampoco se podía vivir. Porque cuando un pescador o cuando una persona mataba a una serie de animales, no había congeladores, no había nevera, no había frigorífico. La única manera de prevenir el proceso de descomposición de las carnes o de los pescados era salándolas. De ahí viene la palabra salario. A la gente se le pagaba con un poquito de sal, porque la sal era un valor, era como tener frigorífico en la época bíblica, ¿no? Y de hecho, hasta hoy en día, cuando vas a una casa, hacen así, te dan, coges pan, lo mojan en sal y te dan pan mojado en sal, del valor tan grande que tenía la sal, ¿no? Pero al no estar los cristianos, al no orar los cristianos por el mundo, por las naciones, al no estar la iglesia, al no estar los hijos de Dios, el diablo dice, ahora tengo carta blanca. Ahora los cristianos no están, nadie ora en contra de la corrupción del mundo y ahora es la mía. Y es cuando él comienza a marcar a la gente y millones de personas van a morir, millones de personas. Pero porque dice que las aguas se van a contaminar. Muchas fuentes de agua, literalmente la Biblia dice que pasará lo que pasó en Egipto, que se convertirán en sangre. Entonces yo tengo 500 litros de agua almacenada y ahora resulta que cuando voy a beber se me ha convertido en sangre. Y es que eso es lo que va a ocurrir. Es decir, toda esperanza, toda posibilidad de decir, yo estoy protegida, a mí no me pasa nada, yo tengo mi zulo debajo de tierra, yo tengo mi comida, se va a desvanecer, porque capaz que abres un bote de comida y está todo lleno de gusanos. Y dice que no habrá lugar en la tierra, dice que la gente buscará la muerte y huirá de ella, no la encontrará. Me quiero morir, se tiran por un barranco y me quiero matar y no puedo, porque el anticristo va por todos. Porque es la última, permítame poner este ejemplo, ¿no? Es la última bala en la recámara del diablo. Es la última posibilidad que tiene. Lo intentó con Nabucodonosor, lo intentó con Hitler, lo intentó con Mussolini, lo intentó con... y fracasó. Esta es la última posibilidad que le queda al diablo de alcanzar tus objetivos. Imagínate, la ira del diablo va a ser brutal, tremenda. Es la primera vez en la historia que el diablo ofrece algo que él no es. Jesús dijo, él es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero cuando venga el anticristo, que es como el representante del diablo, él viene a ofrecer paz y seguridad. Pero ¿cómo va a ofrecer el diablo paz y seguridad si tú eres la persona más desordenada y con menos paz de la tierra? Pero es su última oportunidad. Entonces, te digo con toda honestidad, no hay ninguna posibilidad en la gran tribulación de prepararnos para que no nos afecte. Ninguna. Por eso hay que decirle a la gente que si algún día vienen a la iglesia y la ven vacía y ven la luz encendida y los micrófonos encendidos y las Biblias tiradas por el suelo, y usted llega y dice, pero una pregunta, ¿la reunión a qué hora era? A las 10:30. Pero es que llevo 2 horas esperando y aquí no hay nadie. Es que no fuimos con el Señor. Esa es la cruda realidad. Que nos fuimos. La compañía norteamericana Pan American, que ya no existe, tenían el contrato de vuelo de los pilotos que no podían viajar 2 pilotos cristianos en la misma cabina. Porque si venía el Señor, los 2 pilotos se van. Imagínate lo que se quedaron dentro del avión. Es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Esto pasó. La Pan American se hundió cuando el accidente aéreo más terrible de la historia de la humanidad se llevó a cabo en la isla donde yo vivo, en la isla de Tenerife. Chocó un jumbo de la KLM, compañía holandesa, y un jumbo de la Pan American. Por la niebla se confundieron, se equivocaron de pista, chocaron, los 2 iban cargados hasta arriba de combustible y murieron casi 600 personas en el acto. Dice que el olor a carne llegaba hasta la ciudad, que está como a 10-15 kilómetros de distancia, terrible. Y yo conocí en Argentina a un superviviente de ese accidente aéreo. Se salvaron como unas 11 personas aproximadamente. Y yo conocí a un señor que me dijeron, aquí al lado hay un señor que es un superviviente del accidente aéreo de Tenerife. Y hablé con él, era un militar, se había ido de vacaciones a Tenerife, mala hora se fue de vacaciones a Tenerife. Y le digo, ¿y a qué se dedica? Dice, ahora me dedico a vender Biblias. Voy por toda Argentina vendiendo Biblias. Me llamó tanto la atención aquello, ¿no? Fue en Rosario, en Argentina, hace muchos años, ¿no? Pero bueno, el mundo se va a poner muy complicado y va a llegar un momento en el que
No hay escapatoria por ninguna parte. Yo lo que, o sea, no soy cristiana. Pero ya lo has dicho 4 veces, sí, ¿eh? sí, pero Y ya te entiendo que no eres cristiano, no, pero pero ante el panorama que te estoy sí. pintando, ¿te No, insistes en no serlo? A mí lo que me llamó verdaderamente la atención, Sí. y que es algo que no estoy para nada de acuerdo, es de que se hayan pegado con los niños. Entonces, ¿Que se hallan? pegado con los niños, que hayan ido Oh, con los bueno, niños. Y lo que me, Yo o sea, tengo vídeos que si te los hola. enseña te No, hago no, vomitar, sí, ¿eh? sí. Y yo he tomado como decisión Terrible. enviarle a los fines de semana a mis hijas con mi padre, que mi padre sí que es creyente y va a la iglesia, Gloria a Dios. para que no pierda la identidad masculina y femenina. Bueno. Eso es algo que, y por eso, o sea, me ha llamado la atención escuchar la palabra y todo eso. Es interesante el dato que di sobre el anticristo, que ya lo da Daniel en el Antiguo Testamento cuando dice que este personaje, claro, estará tan metido en su mundo, tan metido en sus proyectos personales, que dice que del amor de las mujeres no hará caso. Dice, "Mame, este hombre está obsesionado con lo suyo, que ni se quiere casar o sabe Dios lo que es, ¿no?" Y es que estamos viendo hoy en día que lo que vende es eso. Y es normal. Hoy en día es totalmente normal. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Usted, hermanito, pásele ahí el micro para... Yo quería Ah, usted también. preguntarle, sí, Usted sí es cristiana, ¿no? Amén, para la gloria de mi Señor. La madre, no, yo sé que es la madre, yo sé. Sí, soy la madre. Sí, claro, de mi claro. hijo, sí, sí. Él va a ser cristiano, él va a servir al Señor. Bueno, hermana, Él haga me su va pregunta. A servir al Señor. Haga la pregunta. Pastor, Sí. en esto de los sellos, Sí. es que ya estamos viviendo la etapa de los sellos, porque como ya dice que, bueno, a los perros sí sé que ya les pusieron, pero a los humanos aún no, ¿no? No, mire, escuche. En el capítulo 6 del Apocalipsis, titulado Los sellos, hay 4 caballos que cambian de color. Es una forma, es que el lenguaje, ¿sabe lo que echa para atrás a mucha gente cuando lee el Apocalipsis? El estilo literario. Ya. Un caballo que cambia de color. Pero es que todo eso tiene una explicación. Mire, por ejemplo, si usted ve una figura de un jinete, en muchos países del mundo hay estatuas donde se ve un señor montado a caballo, pero el caballo está o trotando o paradito, ¿no? Eso quiere decir que el artista a quien está exaltando y a quien quiere reconocer es al jinete. Pero si usted ve en alguna parte del mundo, por ejemplo en la plaza de Venezuela, creo que se llama así, hay un caballo con Simón Bolívar y el caballo está levantado de 2 patas. Aquí es. Significa que el homenaje se hizo al caballo y también al jinete, ¿sí? Por la posición. En el libro del Apocalipsis, Juan lo que hace es hablar de un caballo que va cambiando de color, más que un caballo parece un camaleón, ¿no? Un caballo que va cambiando de color, pero indirectamente te está hablando del que lo monta. Entonces fíjese, por ejemplo, el primer sello dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco sin flecha y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Después adelante dice, y después vi otro caballo rojo y más adelante vi otro caballo negro y después vi otro caballo amarillo y va hablando de la economía. Fíjate, por ejemplo, lo que dije el otro día. Dice, yo no sé cuánto es una libra. Yo sé que hay países que tienen libra, no tienen el sistema métrico nuestro, ¿no? Pero dice que, por ejemplo, 2 libras, que no sé cuánto es eso, casi 1 kilo. Ok, gracias, hermano. 2 libras de cebada, 1 denario. Un denario sí sé lo que es. Un denario era lo que se le pagaba a un obrero por trabajar un día. Es decir, que usted dice que 860 gramos de cebada trabajando un día entero, que no me dan ni 1 kilo. Bueno, pues esta es la hiperinflación que va a haber en los últimos tiempos, que yo tengo que trabajar todo un día para que no me den ni 1 kilo de cebada o de harina. No, pero entonces... Y después dice, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Así que vino y aceite vamos a poder tomar todo lo que quieran, por lo menos por un tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, la gente no es consciente de que lo que mueve la rueda del mundo, no para nosotros los cristianos, sino lo que mueve la rueda del mundo, ¿qué es? Ahí está. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El dinero. Amor al dinero. El amor al dinero. Por dinero se mata, por dinero se viola, por dinero se hace una guerra, por dinero se vende, se compra, se trafica, por dinero se hace todo, absolutamente. Y como el diablo sabe que hay 2 cosas que mueven a la gente, es la religión,
que es el opio de los pueblos, decía uno, ¿no? Y el dinero, pues eso es lo que él quiere controlar. Yo te voy a ofrecer mi religión y la economía la controlo yo. Pues claro, a la gente le tocas o la religión o le tocas la economía, y si no tienen una fe en un Dios vivo están perdidos, no tienen nada. Entonces la gente pues va a entrar. Además, fíjate lo que es curioso. Por ejemplo, vas a viajar y no necesitas llevarte el pasaporte, documentación, el libro de vacunas, nada. Llegas al aeropuerto, pones la mano, pip, pip, adelante, el siguiente, pip, pip, el siguiente. Como sistema es espectacular. No tienes que llevar dinero, no tienes la excusa así, ay, paga tú que hoy no traes dinero. No, pues te arranco la mano, ya verás cómo tienes dinero, ¿no? Sí, no hay excusa. Sí, tienes ahí todos tus datos bancarios, tienes tu dirección, tu teléfono, tu seguridad social, todo lo llevas ahí encima, ¿no? Entonces, como sistema es espectacular. Y a mucha gente le va a traer todo eso porque forma parte de la tecnología avanzada, ¿no? Y bueno, y tantas cosas. Y todo esto de la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental. Anoche, por ejemplo, me mandaron un vídeo donde estaba Messi, el futbolista argentino, y Cristiano Ronaldo tocando la guitarra, y eran ellos. Claro, notabas algo como una cosa rara, pero tocando la guitarra, ninguno de los dos sabe tocar la guitarra y cantar mucho menos, pero estaban tocando la guitarra y era producto de la inteligencia artificial. Luego ahora han hecho una película donde sale Putin, Donald Trump, Biden y todo. Todos son personajes creados por la inteligencia artificial. ¿Podrá la inteligencia artificial jugar un papel fundamental en los últimos tiempos? No te quepa la menor duda. Yo me acuerdo hace años en Jerusalén, perdón, en Tel Aviv, en el aeropuerto de David Ben Gurión, yo iba caminando con mi maleta y de repente me sale así una mujer así. Yo digo, ostras, ¿esto qué es? Me salió así una mujer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí para ofrecerte no sé qué. Y yo decía, no, pero ¿esta quién es? Y yo hacía así y no había nadie, era un holograma. Me salió así. Bueno, tú imagínate el anticristo, la cantidad de cosas que hará en los últimos tiempos. Utilizará pues toda la tecnología y más de lo que se está utilizando hoy en día. Yo le dije hace años a una persona, digo, ¿te has comprado una televisión para verla, no? Si así, digo, ¿y te están viendo? Me dijo, ¿eh? Yo nunca me lo olvidaré cuando un día entré a una tienda de ordenadores, de computadoras, y el chico me dijo, ven que te voy a enseñar una cosa, y me llevó al taller y tenía una pared llena de televisiones, de monitores, y había una mujer cocinando, otro estaba arreglando el coche, otro estaba cortando el césped, y le digo, ¿esto qué es? Dice, estas son todas las cámaras de la gente, de sus teléfonos, que yo las tengo pinchadas. Los veo y los oigo. Por eso hay mucha gente que cuando va a la casa apaga el teléfono o le pone algo encima porque te están oyendo y te están viendo. Esta señorita Siri, ¿conocen a Siri? Háblale a Siri, te contesta enseguida, te está oyendo. O Alexa, ¿no? Entonces la tecnología, el diablo la va a utilizar de tal manera que le va a facilitar el poder controlar a la gente, que es en el fondo lo que siempre el hombre ha querido, controlar a las multitudes, controlar a las masas y de esa manera manipularlas y meterles en la cabeza pues sus historias. ¿Te das cuenta? No estamos todavía en el primer sello, el anticristo aún no ha aparecido, pero yo tengo la opinión personal de que le queda poco tiempo a este caballero para que lo conozcamos. Aún no está. Es un hombre que probablemente sea de madre judía y de padre árabe. ¿Por qué? Porque él engaña a los judíos y los judíos nunca van a aceptar a una persona que no sea de su raza, que no sea judía. Y para un judío, una persona no es judía si su madre no es judía. Puede ser que su padre sea judío, pero si tu madre es belga, no eres judío. Eso no es bíblico, es una cosa que se inventaron los rabinos por una serie de motivos, ¿no? Así que probablemente este hombre tenga algo de judío y también de árabe, porque al final los logra poner de acuerdo a los dos. ¿Quién pone de acuerdo a estos dos? ¿Quién pone en una mesa a un judío y a un árabe para que se den la mano y para que... Nadie, hoy en día es imposible, eso es impensable, totalmente impensable. Este hombre logrará lo que nadie ha logrado en miles de años, sentar a Jacob y a Esaú en la misma mesa y que se reconcilien y que se hablen. Si ya desde el vientre de la madre estaban peleándose, desde el vientre estaban peleando, pero el anticristo logrará unificar y hacer que, claro, tú sube ahora arriba a las planadas de las mezquitas, saca a los árabes y construye un templo para los judíos, vamos, ya lo que faltaba. Pero eso va a suceder. ¿Cómo? Le pregunté una vez a un rabino, digo, pero ¿cómo van a construir ustedes un templo arriba, estando los árabes arriba? Y me dijo, mira la respuesta que me dio,
2000 años estuvimos sin país y en un día levantamos nuestra tierra. Ahí tienes un ejemplo de cómo algo que era impensable se llevó a cabo. Esto va a ser mucho más fácil que levantar un país después de 2000 años sin existir en un solo día. Porque Israel fue el único país del mundo que dejó o que pasó de la nada a ser país en menos de 24 horas. Eso no ha pasado nunca con ningún país, jamás. Una cosa es la independencia, una guerra, pero de no existir, de no tener bandera, no tener himno, no tener tierra, no tener nada, no tener moneda, no tener nada, hacer en 24 horas país, eso no ha pasado nunca. Solamente con esa gente, con ese pueblo. Así que las cosas que para nosotros hoy por hoy son imposibles, Dios no tiene ningún problema, hermano, en absoluto. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, perdón, aquí había una preguntita. Venga. Gracias, pastor. Tenía una pregunta, Dígame. una inquietud. En Mateo 24 hemos leído, ¿no? Desde el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y matarán, seréis aborrecidos. Y luego vemos el 14 que lo leímos también, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. ¿En qué tiempo está? Esa es mi pregunta. El versículo 14, cuando dice este evangelio del reino, porque en algunos versículos dice, por ejemplo, en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El reino de los cielos, el Señor dijo que se había acercado el reino de los cielos. Estamos viviendo ya en el reino de los cielos, y ¿en qué tiempo está el versículo 14 de Mateo 24? Que dice que será predicado este evangelio del reino, por favor. Gracias. Miren, en Mateo 24, como dije al principio del estudio, es un capítulo comprimido que contiene mucha información que luego en otras cartas, como por ejemplo las de Pablo, los tesalonicenses, el Apocalipsis, etcétera, se va desmenuzando, ¿no? Se va aclarando cosas que el Señor, te da toda la información, pero luego hay que ir aclarando cada cosa en su sitio. No cabe la menor duda de que hay parte de Mateo 24 que ya se cumplió. Cuando el Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo y veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra, eso ya forma parte de la historia. Fue una palabra profética en ese momento, pero que hoy en día para nosotros no es profecía, es historia. Porque en el año 70 después de Cristo, Tito, que era el hijo de Vespasiano, el emperador de Roma, entró, arrasó con todo. Se había corrido la voz de que los judíos habían escondido el oro dentro de las piedras y las desmenuzaron. Las hicieron polvo, creyendo que era verdad eso de que el oro estaba escondido en las piedras, y entonces destruyeron el templo totalmente, de arriba abajo. Lo único que quedó en pie, pero no como está hoy en día, sino un trozo de pared que quedó en pie, era el muro de contención, que no tiene nada que ver con el templo. Imagínense una montaña, la aplanamos, pero claro, hay que hacer un muro de contención para que cuando llueva no se nos venga toda la tierra encima. Entonces se hace un muro de contención. Ese es el famoso Kotel Hammaraví, o el muro de los lamentos, que hay una parte que es la original y otra parte, lógicamente, que es reconstruida, porque la ciudad de Jerusalén, la antigua, estaba aquí. Pero ¿cuál era la costumbre de la época? Que se construía sobre lo destruido. Entonces la ciudad de Jerusalén actual está aquí, pero la Jerusalén de la época de Cristo está aquí. Entonces usted está frente al muro y es un muro, bueno, alto, pero tampoco tan alto, ¿no? Claro, pero ahora baja 37 metros para abajo para que veas lo alto que era el muro, ¿verdad? Porque la ciudad subió, no bajó. Eso ya forma parte de la historia. El templo fue destruido, vino una persecución tremenda, pero curiosamente la historia dice, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador judío muy importante, que nos da muchísima información sobre lo que pasó allí. Él dice que apenas murieron cristianos el día de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, porque ellos sabían que no tenían que estar en Jerusalén porque iba a ser destruida. Sin embargo, murieron 250.000 personas crucificadas en aquellos días, terrible. Todos los tesoros del templo fueron llevados a Roma. Ustedes cuando van, por ejemplo, a Roma, cerca del Coliseo romano, van a ver el famoso Arco del Triunfo de Tito, por donde entraron las legiones romanas, cargando todos los tesoros y trayendo a los esclavos, las mujeres, las personas que traían esclavos de Jerusalén, que venían muchos de ellos a torturarlos y a matarlos en la arena de los circos de los romanos. Con todo aquel tesoro, ellos levantaron un templo, pero a la muerte. El templo de Jerusalén era un templo para la vida,
pero con los tesoros del templo construyeron un templo para la muerte, que es el famoso Coliseo romano. Entonces, en el Arco del Triunfo se ve, por ejemplo, a unos romanos llevando la menorá, ese candelabro enorme de oro, se ve, todo eso se ve ahí, ¿no? Entonces, hay parte de Mateo 24 que ya es historia, ya miramos hacia atrás, pero hay otra parte de Mateo 24 que en ese momento era profecía, como por ejemplo que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, el concepto, la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, entra con Jesús. Nadie en el Antiguo Testamento empleó la expresión reino de los cielos o reino de Dios. Para aclararnos, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Para ponerlo más fácil, el gobierno de Dios, la cobertura de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al hombre, le da una serie de leyes, poquitas, pero le dio una serie de leyes. ¿Qué es lo que hace el hombre? Se desconecta, sale del paraguas, sale del gobierno de Dios para identificarse con las mentiras que Satanás le está proponiendo. Es decir, Dios dice no comas y este dice come. Este dice cuando comas te mueres. Este dice cuando comas no te va a pasar nada. Entonces lo que hace es que da un giro, le da la espalda a Dios, se identifica con las mentiras del diablo, creyendo la gran mentira de que lo que pasa es que, claro, él sabe que si como voy a ser como él y le voy a hacer la competencia. Fíjate tú qué ridiculez, ¿no? Pues se identifica con el diablo y sale del gobierno de Dios. Queda el hombre a la deriva. Dios comienza a tratar con la humanidad, pero ya de una manera diferente. Ya el hombre, por ejemplo, comienza a experimentar cosas raras que antes no sabía ni lo que eran. Por ejemplo, comienza a sudar. Antes el hombre no sudaba. El hombre se convierte en un ser mortal, así, de la noche a la mañana. La mujer comienza a menstruar y la mujer comienza a sufrir dolores cuando va a parir. Los animales que antes yo acariciaba ahora son mis enemigos. Y la tierra que antes era tremendamente poderosa, ahora me salen malas hierbas y espinos y cardos. Y comenzamos a ver una serie de cambios tremendos. Entonces ya no están bajo el gobierno, bajo el reino de Dios, sino que entran en una etapa diferente. Vienen los profetas, vienen los reyes de Israel, vienen los jueces, etcétera, etcétera. Hasta que viene el Mesías y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo vengo a establecer, pero vengo a acercarme a ustedes. Ya que ustedes se separaron de mí, yo me vengo a acercar a ustedes. Es como cuando Dios busca a Adán y este se oculta de Dios. Ahora viene el Mesías en persona y se acerca al hombre. Y dice, el reino de los cielos, que soy yo el rey de ese gobierno, de ese reino, se acerca a vosotros. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, que es el requisito indispensable para poder formar parte de ese reino, te conviertes en hijo de Dios. No por nacimiento, sino por adopción. Ahora, esos súbditos de ese reino, claro, tienen también una serie de normas, tienen un patrón, un estilo de vida. Y una de las obligaciones es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y un dato significativo es que el Señor dice, y yo no vendré hasta que este evangelio del reino, del gobierno de Dios sea predicado en todas las naciones de la tierra. Yo no creo que falte mucho para poder decir, el evangelio se ha predicado en todas las naciones de la tierra. Es más, hace poco oía que prácticamente ya no hay ni un solo país del mundo que no tenga la opción de oír el evangelio. Imagínense lo que ha ocurrido, la revolución que se ha producido con las redes sociales. Que tú estás predicando con un teléfono, con una camarita, en una isla perdida ahí de las Islas Canarias, y te está viendo una persona en Japón, en la China, en alta mar, en bases norteamericanas en Afganistán, como nos han llamado, en Alaska, en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Desde la isla de Pascua nos han escrito, desde la selva amazónica nos han llamado. Es decir, prácticamente el evangelio ya no tiene ningún tipo de fronteras. Eso no significa de que todo el mundo ha oído el evangelio, pero que el evangelio, el mensaje del evangelio, prácticamente ha llegado hasta el último rincón de la tierra. Yo estoy convencido de que así ha sido. Entonces yo creo que nos encontramos en un momento de la historia donde pocas cosas, muy poquitas cosas, cada vez menos, tienen que darse para los acontecimientos finales. Por ejemplo, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso no se ha dado, pero se va a dar, no se preocupen que se va a dar. Porque el sueño de toda la vida de este presidente que está ahora en Israel, Benjamín Netanyahu,
es reconstruir el templo de Jerusalén. Hasta tal punto que cuando él ganó las últimas elecciones no las ganó por mayoría. Hoy en día es muy difícil para un partido político, para un gobierno, ganar por una inmensa mayoría. Después se unen los pequeñitos y el que ganó pierde otra vez, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Pidió apoyo ¿de quién? De los religiosos. Los religiosos, los ultraortodoxos judíos tienen dos partidos políticos. Uno se llama el partido de Shash y el otro ahora mismo no recuerdo. Y ellos son los que le han dado apoyo. ¿Pero apoyo a cambio de qué? Nadie te apoya a cambio de nada. Entonces ellos han puesto sus condiciones. Y una de las metas de los partidos religiosos de Israel es que se les permita subir arriba y reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo Benjamín Netanyahu? Exactamente igual la estrategia del rey David. La misma. David, ¿qué hacía? Tengo los amalecitas al sur. Tengo a los filisteos en la franja de Gaza. Tengo a los amonitas y moabitas a la derecha. Tengo en el norte no sé qué. Conquistarlos, dominarlos a todos y en un periodo de calma, entre comillas, subimos al templo y lo reconstruimos. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Salomón en tiempo de guerra no podía haber construido el templo. Porque ¿cómo te vas a poner a construir? 80.000 personas tenían en el Líbano cortando leña todos los días. 80.000. Y después había que traer la madera hasta Jerusalén y colocarla. Es imposible. O hacemos la guerra o hacemos la construcción. Entonces yo hago la guerra y tú haces la construcción. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Este hombre está tratando de calmar a todos los enemigos, destruirles todas las infraestructuras para que se pueda construir el templo de Jerusalén, que se tiene que construir. Sabemos que se tiene que construir y otra vez va a ser destruido. Y en el milenio, cuando estemos ya en la etapa final de la historia de la humanidad, que es el milenio, cuando todas las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación tengan que subir a Jerusalén, el templo no solamente va a ser el templo chiquitito allí en el monte Moriah, sino que toda Jerusalén será un gigantesco templo. Toda la ciudad de Jerusalén será un templo inmenso. ¿Cómo sabemos esto? Por las dimensiones, por las medidas que nos da el profeta Ezequiel. Tú conviertes al sistema métrico nuestro las medidas del templo del milenio y no tiene nada que ver con el que ellos van a reconstruir. Por eso se hace un gran valle, para que el templo sea prácticamente toda la ciudad, para que millones y millones de personas puedan subir todos los años al templo de Jerusalén, adorar al Señor Jesús. Así que estamos en un momento muy interesante porque esta profecía de que el templo iba a ser destruido se cumplió y que el evangelio iba a ser predicado en todas las naciones de la tierra, pues yo creo que prácticamente pues también. Así que lo interesante de todo esto es que cada vez queda menos, ¿sí? Pero para que nazca el niño tiene que haber dolores de parto, a menos que te pongan la epidural. Pero epidural espiritual no existe. Entonces los dolores de parto son terremotos, son tsunamis, son huracanes, son volcanes. La tierra está con dolores de parto, pero claro, cuando hay dolores porque tiene que nacer un niño, ¿no? Y ese niño o ese Salvador que tiene que venir es el Señor. ¿Está bien, hermano? Ok, dígame. Son dos preguntas. En realidad, si nos puede explicar un poquito más la apostasía, porque apóstata quiere decir que se aparta de la fe, ¿verdad? Exacto. Entonces son cristianos, son gente que ha conocido del Señor, que se han apartado totalmente. Y la otra pregunta es entre el arrebatamiento, que sabemos que habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando es arrebatada la iglesia y el milenio, ¿dónde se encuentra la iglesia en ese momento? O sea, cuando dice que todo ojo lo verá al Señor y todo eso, ¿eso es en el arrebatamiento o es cuando viene ya para gobernar eso en el milenio? Ok, mira, vamos a ir por parte. Mira, la apostasía, efectivamente, no puede ser un apóstata alguien que no fue. Te voy a poner un ejemplo de un apóstata bíblico. Tú vas a decir, uy. Te voy a poner un ejemplo de un apóstata bíblico que lo vas a entender al momento. Una de las cosas que mi padre me dijo, si algún día llegas a ser pastor, que lo dudo, eso me dijo. Dice, si algún día llegas a ser pastor, solamente te pido un favor. Habla tan claro que hasta el más tonto te entienda. Porque estoy cansado de tener que ir al diccionario a buscar palabras que el pastor predicó que no supe lo que dije. Digo, bueno, yo procuraré enseñar siempre de tal manera que hasta
Hasta cualquier hermano puede entender, ¿ok? ¿Vale? El apóstol Pedro le dice al Señor, esta noche me van a entregar, me voy a morir, ¿no? Y él dice, yo te voy a acompañar a ti hasta la muerte. Primer error, demasiada confianza en sí mismo. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Segundo error, menospreciar a los demás creyéndote tú superior a los demás. Tercer error, cuando vienen a llevarse al Señor, saca la espada y le dice, mete la espada en tu sitio porque el que espada mata, espada muere. Tercer error, defender con armas carnales al Señor. Cuarto error, seguir al Señor pero de lejos. Quinto error, calentarse en fuego ajeno con los romanos. Fue bajando. Finalmente negó al Señor. Cuando el Señor 72 horas más tarde resucita y se le presenta a aquella mujer llamada María Magdalena, Magdalena porque era del pueblo de Magdala, le dice el Señor a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro, fíjate el matiz, dile a mis discípulos, coma. En hebreo no existen comas, ni puntos, ni nada de eso, pero en español sí. Hay como una pausa así. A mis discípulos y a Pedro, que suban a Galilea, que allí quiero hablar con ellos. Ahora imagínate cuando María Magdalena va a los discípulos, Pedro está destrozado porque las miradas se cruzaron y con la mirada se lo dijo todo, ¿no? Imagínate cuando María Magdalena entra en aquella habitación y le dice, el maestro me ha dicho que tienen que subir a Galilea. En ese momento, en esos segundos, Pedro habrá dicho, ¿y yo? Ah, Pedro, me dijo el Señor que también subieras tú. Ahora, ¿cómo subió Pedro? Yo subiría temblando. Porque no sé si es mejor que me llame o que no me llame, ¿no? Cuando Pedro subió allí y se lo encuentra otra vez pescando, el Señor lo restaura, ¿verdad? Porque necesitaba ser restaurado para poder volver a ser usado. Pedro apostató, porque él dijo, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es ese hombre. Él está dando un paso atrás. Se deja de identificar. Tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Bueno, pues más claro agua. Ya lo has dicho 3 veces. Entonces cuando una persona dice, probó el don celestial y fue una vez iluminado y da marcha atrás, eso es en lo que consiste el famoso pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. No decir cosas en contra del Espíritu Santo, sino resistir a la obra del Espíritu Santo que te está hablando y tú haces oídos sordos. Ahora, fíjate hasta qué punto este tema es delicadísimo, que dice Juan que personas que han cometido pecado de muerte, dice, porque hay pecados que no son de muerte, dice, ya ni ores por él. Ya no hay marcha atrás. Hay un momento que te has separado tanto, como al faraón, que veas lo que veas y te digan lo que te digan, aunque veas resucitar un muerto, tú no te vas a convertir, y aunque veas a tu madre sanada, y aunque veas a tu hijo no sé qué, es una frialdad de corazón brutal. Y dice que es mejor ya ni orar por él. Pero fíjate hasta qué punto pasaba eso en la iglesia de aquellos tiempos, que Santiago dice, fíjense el término que utiliza para hablar, Santiago 5:19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Existe o no existe la posibilidad de que uno que conoció se pueda marchar de los caminos del Señor? Bueno, algunos dicen que no, que si se apartó es porque nunca conoció al Señor. Eso es rotundamente falso. Con dolor de mi alma tengo que decir que he conocido incluso a pastores que ya hoy en día son hasta homosexuales, predicando barbaridades y se han separado de los caminos del Señor hace ya muchos años. Fíjate lo que te digo. El Señor no robotiza a nadie. El Señor no quiere amor a la fuerza. El Señor no anula tu libre albedrío cuando te conviertes, ni antes ni después. Usted se quiere convertirse, no te quieres convertir, no te conviertas. Pues no le eches la culpa a la iglesia, al pastor, al diablo, al Señor, al gobierno. Si tu libre albedrío está intacto, Dios te lo podía haber quitado, pero no lo ha hecho así. O sea, hay la posibilidad de que una persona que conoció de marcha atrás y se convierta en un apóstata. Es más, cuando ustedes estudien el mensaje a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, a una
Saben que siempre está bueno, y al que venciere, yo le daré tal cosa, y al que venciere se sentará conmigo en mi trono, y al que venciere, a una dice, y al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, que así como te escribí, así te puedo borrar. Pero si vence y eres fiel hasta la muerte, entonces no borro tu nombre del libro de la vida. Entonces, la apostasía no solamente es la pérdida de valores absolutos, sino también es la marcha atrás de personas que conocieron y se marcharon de los caminos del Señor. ¿O es que ninguno de ustedes ha conocido a gente así? ¿No hay en Bélgica gente que dice, fíjate tú, este hombre, este hermano, esta familia, esta persona, y míralo cómo está hoy en día? Claro que existe. Bueno, tú misma me dijiste que estuviste 17 años apartada de los caminos del Señor y gloria a Dios has vuelto, antes que fuera demasiado tarde, ¿no? La puerta todavía está abierta, pero no abuses. Porque hay gente, no, como Dios es bueno, ya, Dios es bueno, pero no te pases ni un pelo. Que Dios es bueno, pero también es justo. Y a Él no se le soborna. Y hay gente que, bueno, ya algún día, ¿y quién te dice a ti que tendrás ese día? Porque hay momentos que uno ve la muerte venir y te preparas, pero hay momentos que te hace así, te llevó por delante y ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, eso es la apostasía. Es la pérdida de valores y también el retroceso. Y como dice la Biblia, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. A veces parece como que estamos muy firmes en la fe. Sí, muy firme hasta que te viene algo por delante y te tumba. Y la otra pregunta era, perdón. Cuando el Señor viene por segunda vez. Sí. Ok, en la segunda venida, el rapto no es la segunda venida. Entre el rapto y el milenio está la tribulación. Ya, ¿y la segunda parte de la gran tribulación. ¿Nosotros dónde estamos? ¿En los aires con el Señor? En los aires nos vamos a caer, ¿no? Si estamos ahí arriba. Estamos con el Señor. Yo creo que la gravedad se elimina en ese momento, porque si no, no, por abajo, ¿no? Pero empieza los 3 primeros años y medio, suena la 7ª trompeta, los muertos en Cristo resucitan. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados con el Señor, estamos con el Señor, no sé si de pie, sentado o acostado, no lo sé, ya te lo diré. Y después de 3 años y medio venimos con el Señor y es cuando Él pone el pie sobre el monte de los olivos y todo ojo le verá y toda rodilla, y es cuando empieza el gobierno. Lo que hablábamos antes, que una cosa es que se acerque el gobierno y otra cosa es que se establezca el reino o el gobierno, ¿no? Entonces Él vino para decir, oye, ¿quieren formar parte del gobierno? ¿Quieren formar parte de la ciudadanía del reino? Sí, arrepiéntanse para acá. Ok, en el futuro, cuando ustedes ya sean ciudadanos del reino y ya tengan ciudadanía, es cuando venimos a establecer el reino. Pero ¿cómo voy a traer el reino y los dejo a todos ustedes fuera? Primeramente tendrán que incorporarse al reino para después disfrutar de los privilegios del reino, ¿no? Entonces cuando Él viene es cuando se produce eso, ¿no? Que todo ojo le ve, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que si hoy oyes su voz, como dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, porque hoy estás vivo, pero mañana... Nosotros estábamos comprando el billete y Elena se iba a ir a Galicia, yo me iba a venir aquí solo, ella había preparado la maleta y se iba a ir a Galicia a ver a su madre que estaba enferma. Al final todo cambió y tuvimos que irnos a Galicia a enterrar a la madre. Y la semana pasada estaba hablando con ella y ahora está en la presencia del Señor. ¿Quién es dueño de la vida? Nadie es dueño de la vida, ¿verdad? La vida cambia. ¿Quién sabe si este es el último culto que nos vemos, hermanos? Es verdad, es así, es que la vida, ¿quién la controla? ¿Quién sabe? De algo tendremos que morir, ¿no? Hombre, a mí no me gustaría morirme, sinceramente no me hace gracia, ¿no? Pero bueno, es ley de vida. Ok, 1 o 2 preguntas más. Ahí atrás hay una, hermana, adelante. Bueno, pastor, quería hacerle una pregunta. Dígame. En Juan 2. Juan 2. Sí, entonces que habla del templo, ¿no? Cuando dice aquí a partir del, bueno, podemos leer a partir del versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fui edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entonces usted ha dicho que tienen que hacer el templo, ¿no? O sea, nuevamente el templo allá en Jerusalén es el templo físico, habla de ese templo, ¿no? Pero también aquí, como dice en el capítulo Juan 4, ¿no? Habla de la samaritana, ¿no? Le decía que ya no me adorarás ni aquí ni allá.
Entonces, quisiera que me explique un poquito del templo que hablábamos de Juan 2. El cuerpo humano en la Biblia es comparado a veces con un templo, ¿verdad? Con un edificio. Y otra cosita que quería decirle, pastor, también como dice en 2 de Corintios, no, discúlpeme, dice en el capítulo 3, y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mismos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, quería que... Bueno, vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Vamos a ir al principio. El Señor Jesucristo compara su cuerpo con un templo. Cuando Él dice destruir este templo en 3 días, yo lo vuelvo a reconstruir, ahí mismo dice, se refería a su cuerpo. Por eso ellos dicen, ¿cómo vamos a destruir el templo que Herodes tardó 46 años en restaurarlo, en ampliarlo, en ponerlo bonito, y tú te atreves a decir que en 3 días lo haces? Pero Él no se refería a ese, Él se refería a su cuerpo. Destrúyame a mí, destruyan mi templo, destruyan mi cuerpo, y yo en 3 días estoy otra vez aquí. Eso es a lo que Él se refería, a su resurrección. Es una palabra tremenda, porque Él está declarando ahí, está profetizando que a Él lo van a destruir, lo van a crucificar, lo van a rechazar, y a los 3 días va a resucitar. Eso por un lado. Por otra parte, el tema de la reconstrucción del templo a nosotros los cristianos no nos afecta ni para bien ni para mal. Simplemente es una confirmación de que la palabra de Dios, las profecías se cumplen. Yo no necesito ningún templo, ni en Jerusalén ni en ninguna parte del mundo, para tener comunión con Dios, porque dicho sea de paso, también la Biblia dice que no quiero que ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Para el judío es una desgracia no tener templo. Primero, porque no pueden hacer sacrificios. Si no hacen sacrificios, ¿cómo son perdonados sus pecados? Entonces los judíos, los rabinos, reinventaron y sustituyeron los sacrificios por oraciones. Por ejemplo, ellos iban al templo 3 veces al día. A las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a la caída del sol. A las 7 de la mañana, cuando iban, hacían un sacrificio llamado shacharit, y hacían un sacrificio y presentaban el día al Señor, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los judíos? Como no puedo hacer sacrificio porque no hay templo ni nada, pues tenemos un libro de oraciones, de rezos, de salmos, que por la mañana hacemos shacharit. Y shacharit es media hora o 3/4 de hora de lectura de salmos, de versículos, de textos, que al final lo haces tantas veces que te lo aprendes de memoria. Luego llega por la tarde, el sacrificio de la tarde, arbit, y es otra vez sustituir oraciones por los sacrificios. Y finalmente la minjá. Son los 3 periodos de oración. Como Daniel oraba 3 veces al día, abriendo las ventanas en Babilonia. Para el judío es una desgracia no poder hacer eso, pero para mí no es ninguna desgracia. Porque yo en cualquier parte del mundo, sentado, de pie, caminando, de rodillas o como sea, yo puedo elevar mi oración al Señor. No necesito derramar ninguna sangre de ningún animal, porque ya la sangre de Cristo fue derramada por mis pecados, y por lo tanto, sé que levanta el templo. Pues gloria a Dios que la palabra se ha cumplido. Pero yo no necesito el templo absolutamente para nada. Los judíos, según su mentalidad, sí. Porque para ellos no tienen Nuevo Testamento. Si tú agarras una Biblia, una Tanaj de los judíos, y tú dices, ay, no tienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, porque no creen en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Claro, es decir, ok, tienen el templo, pero no tienen a Cristo, no tienes nada. Estamos otra vez en lo mismo. Tuvisteis el templo y rechazasteis a Cristo. Ahora lo vuelven a tener y siguen rechazando a Cristo. Entonces, ¿qué cosa es esta? Entonces, el templo no va a solucionar la vida de Israel. El templo lo que va a traer alegría a los religiosos, que van a poder tener trabajo y van a poder ir a hacer su sacrificio. Pero es una lástima que Cristo vino
Y todavía siguen R con los dichosos sacrificios, que eso no sirve absolutamente para nada. Claro, para los judíos religiosos la construcción del templo es una maravilla. Los animalitos están temblando porque dicen, uy, ahora nos van a matar a todos nosotros. Los corderos están temblando, imagínate, ¿no? Cuando llega Navidad los pavos salen corriendo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pero es que gracias al Señor nosotros hemos entendido que eso tuvo su momento. Eso fue importante en un momento de la historia, pero eso, ellos quieren, como yo siempre les digo, ustedes quieren recuperar una gloria que perdisteis y nunca la vais a recuperar. Es como aquel futbolista argentino Maradona. ¿Lo visteis los últimos años? Daba pena verlo. Daba pena, decir, pero este fue Maradona. Pobrecito, ¿no? Y fue una figura del fútbol increíble, pero él quería vivir de las glorias de cuando tenía 20 años y el hombre estaba destrozado. Entonces el pueblo de Israel, sobre todo la parte religiosa, quiere recuperar una gloria perdida que ya ni siquiera tiene ningún sentido. Porque en aquellos tiempos reconstruir el templo era muy importante porque no había otra cosa. Pero ahora que vino Cristo, todo eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo, lamentablemente, lamentablemente. Como dije el otro día, ese altar portátil que ya han hecho, que lo quieren subir arriba para hacer sacrificios, ya lo han dicho. Nosotros no necesitamos la sangre de ningún cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ustedes los cristianos. Nosotros tenemos nuestro altar y nuestro sacrificio de animales. Más pecado, más desobediencia, más rebeldía todavía. Bueno, por eso el anticristo les va a meter un palo, porque se van a confiar tanto de que por fin tenemos nuestro templo. Y cuando creas que ya has conseguido la gloria, otra vez, porque el templo de Jerusalén, el tercero, va a ser otra vez profanado y destruido. Y ya van 13. Bueno, dice el refrán, a la tercera va la vencida, ¿no? A ver si es verdad. Pero un segundito. Quedó lo de Corintios. ¿Qué era lo de Corintios? El velo, bueno, sí, bueno, ok, perdón, rápidamente. Mira, cuando Moisés bajó de la montaña después de haber estado en comunión con el Señor durante tanto tiempo, dice que el rostro le brillaba. Él no se dio cuenta, pero la gente le dijo, mira, te brilla tanto la cara de la presencia del Señor que llevas, que mejor que te la tapes, que te la cubras. Entonces Pablo, de una forma metafórica, dice, así como Moisés se tenía que tapar la cara por el brillo, por el reflejo de la gloria del Señor, ese velo a este pueblo se le quedó en el corazón. Y por eso leen y leen, porque mira que leen, y leen y oran y ayunan y hacen esto y no entienden nada. Siempre están un pueblo tan inteligente, un pueblo tan culto que no entiende las profecías. Y le das a Isaías 53 y te lo dicen así, que me ha pasado a mí, ¿verdad? Mira, hay un versículo que dice, culano, catzón, saíno, isla da copa, nino, va, donai, fiquía, boed, abón, culano. Sí. Como dice, el Señor cargó, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y este quién es? Y te dicen, no sé, no entiendo nada. Y no entienden, están leyendo su Biblia y no entienden nada. Y te dicen, bueno, pues este que sufre, que es llevado como cordero al matadero, somos nosotros, ¿no? Los judíos. Yo, ¿cómo que usted es el judío? Este es el Mesías. Y entonces, como era un capítulo que traía tanta polémica, muchos rabinos, ya desde la época de Rashi, un rabino francés muy famoso, dijo, ese capítulo no lo lean, no lo lean. Y lo prohibió y no lo leen el capítulo. Y es tremendo, ¿no? Ver cómo tienen esa ceguera, pero dice Pablo, pero cuando tú te conviertas a Cristo, lo vas a entender todo. Es como que te quitan el velo, ¿no? Como a Pablo que se le cayeron las escamas. Uy, ahora entiendo. Ahora entiende. Y las barbaridades que hiciste antes, ¿qué? Por eso dice que cuando el pueblo de Israel lo vea venir a él en las nubes y verán al que traspasaron. Y ahora te voy a contar una cosa impresionante. Verán al que traspasaron, harán gran lamentación por él. Porque dirán, Dios mío, aceptamos a miles de mesías falsos, que te podría dar una lista enorme de falsos mesías que aceptaron, y al verdadero lo rechazaron. Y ahora resulta que el que viene a ayudarnos a nosotros era el verdadero mesías, que nosotros le dijimos, quédate ahí, no queremos saber nada contigo. Que hasta fueron capaces de darle dinero a los romanos para que dijeran, díganle que los discípulos robaron el cuerpo.
Sabían que había resucitado, pero eran tan duros de servir que prefirieron gastarse el dinero para promulgar una mentira que aceptar que el Mesías había resucitado. Es el colmo de los colmos, ¿no? Pues fíjate tú que los judíos siempre han dicho que toda la Biblia que tenemos hoy en día es exactamente igual, ni una coma, ni una tilde, todas las letras, de hecho, ellos saben cuántas letras hay en cada capítulo, cuántos versículos hay en cada, lo saben absolutamente todo, tienen un registro increíble. Hasta con un pelo hacen así, a ver si están las medidas de letra a letra igual, es una cosa tremenda. Y resulta de que veo que hay unos pergaminos que se descubrieron en 1947 junto al Mar Muerto por un joven beduino que perdió una cabra y empezó a buscar la cabra, y entonces empezó a tirar piedras en una cueva a ver si, y oía que pum, 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 algo se rompía. El muchacho entró a la cueva y encontró docenas y docenas de ánforas así de barro, las abrió y dentro había unos rollos, unos pergaminos, los famosos rollos del Mar Muerto, las copias de escritura más antiguas de la historia. Claro, todo esto fue una polémica, aún no existía el Estado de Israel, pero bueno, esos pergaminos, gracias al Señor, ya están en el Museo del Templo en Jerusalén. No, en el Museo del Templo, no, en el Museo del Libro en Jerusalén. El libro del profeta Isaías está en un rollo que va así por toda la pared. Saben que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, es enorme, ¿no? Entonces son pieles que las atan con los tendones de los animales, y es impresionante ver aquello, ¿no? Y en ese pergamino y en otros libros que aparecieron como los salmos, hay un salmo que es el Salmo 22 que dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Lo habéis leído ese salmo, no? Horadaron mis manos y mis pies. En esos pergaminos que ellos dicen que son exactos a los actuales, lo dice. Pero resulta que coges una Biblia de los judíos, de los manuscritos más modernos, y llegas al Salmo 22 y no dice horadaron, simplemente cambiaron, no tengo una pizarra aquí para enseñar, solamente cambiaron una cosita, un palito nomás. Y en vez de poner horadaron mis manos y mis pies, dice como león mis manos y mis pies. Como león mis manos. Entonces yo cogí una copia del pergamino antiguo y una copia del pergamino moderno, y me voy a hablar con los rabinos y les digo: ¿les puedo hacer unas preguntas? A ellos les encantan que les hagas preguntas, que tú parezcas como un imbécil, como un ignorante, porque ellos son los jaján, ellos son los sabios, este pobre desgraciado no sabe nada y tal. Y les digo: ¿es verdad que toda la Biblia, letra? Sí, es verdad. Digo, mire, en el Megilá de los Teilín, en el Mar Muerto, he sacado una copia del Salmo 22, y mire lo que leí, y dice, ¿qué dice aquí? Horadaron mis manos y mis pies. Okay. Cogí una Biblia de ellos actual y le digo: lea el Salmo 22. Si el hombre llega a tener dentadura, se le cae al suelo al viejo la dentadura. Dice, ¿cómo? Digo, ¿cuál es el verdadero? ¿Horadaron mis manos y mis pies, o como león mis manos y mis pies? ¿Cuál es el de los dos verdaderos? Y al momento el hombre entró en pánico y me dice: me tengo que ir, tengo que estudiar, tengo que averiguar esto. No lo volví a ver más, no sé dónde se habrá ido el hombre, ¿no? Pero te das cuenta cómo fueron capaces incluso de quitar un palito, que simplemente cambiando un palito cambias la palabra de horadaron a león. Carré, como león, ¿no? En vez de carú, dice carú y pone carré. Es increíble. Entonces, ese velo que tienen, muchos lo tienen porque no lo quieren perder. Porque le hablas del Señor. Tienen prohibido leer el Nuevo Testamento. Prohibido leer el Nuevo Testamento. Yo estaba un día en el Shuk, en el mercado de Jerusalén, y estoy allí comprando, comiendo, no sé qué, y de repente un muchacho así grande se me acerca y me dice, pero el hombre estaba con un estado muy nervioso, y me dice: yo tuve un sueño hace unos días y yo te vi a ti, que tú me hablabas a mí de Dios. Digo, bueno, pues nada. Digo, pero seguro que era yo. Y dice, sí. Digo, bueno, pues nada, pues te hablamos. Nos sentamos allí, nos tomamos un café y le empieza a hablar del Señor. Y cuando llego al nombre del Señor me dice, no, pero a gritos, no pronuncies, porque mi rabino me dijo que si alguien pronuncia el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, delante de mí, me caigo muerto. Les meten miedo en el cuerpo a la gente.
Entonces la gente ni lee el Nuevo Testamento. ¿Qué hace una señora muy viejita, muy mayor cristiana que vive en Jerusalén? Como sales a la calle, regalas Nuevo Testamento y no te lo aceptan porque es un libro maldito, es el libro de los cristianos, yo no puedo leer eso porque mi rabino lo ha prohibido. El Señor le dio una sabiduría a esta viejita tremenda y ¿sabe lo que hizo? Fotocopió el Nuevo Testamento. Y entonces va regalando fotocopias del Nuevo Testamento. El rabino me dijo que no acepte los libros, pero no me dijo que no acepte fotocopias. Y leen la fotocopia. Es increíble, ¿no? Pero hasta que no se den un golpetazo contra la pared no van a entrar en razón. Es triste, pero también hay muchos judíos cristianos como nosotros, y hermanos nuestros en la fe, que aprecian mucho que vamos a visitarlos, que les levantamos las manos, como dicen, pastores que conozco allí, iglesias en las que he predicado, en Askelon, en Jerusalén, en Tel Aviv. Pero es un pueblo que necesita mucho, mucho, mucho del Señor. La verdad que es triste, ¿no? Uno piensa que allí todo el mundo es cristiano, que todo el mundo lee la Biblia y ni siquiera pronuncian el nombre Yeshua, sino otro nombre, y escupen al suelo, como diciendo que ese nombre sea borrado y no haya memoria más de ese nombre. Y si leen el Talmud, si leen el famoso Talmud, que es toda la tradición judía, lo que dice de Jesús es terrible. Por ejemplo, una de las cosas que dice que María, la madre de Jesús, engañó a sus padres diciendo que el Espíritu Santo la había dejado embarazada, y es mentira. Se acostó con un centurión romano llamado Pantera, que la dejó embarazada y después le hizo creer que ese niño era un milagro del Señor y era una fornicación que cometió con un romano. Bueno,